Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente por el Señor hermano Sol, el cual nos trae el día y por el cual nos iluminas. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las has formado claras, preciosas y bellas. Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire, y el nublado, y el sereno, y todo tiempo, por el cual a tus criaturas das el sustento. Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil, y humilde, y preciosa, y casta. Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche, y es bello y jucundo, robusto y fuerte. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la Madre Tierra, la cual nos sostiene y gobierna, y produce frutos diversos, con vistosas flores y hierbas. Estos versos sencillos y maravillosos fueron escritos hace más de 800 años por San Francisco, el humilde poverello de Asís, que con sus palabras de paz y amor supo crear un movimiento espiritual sin par en la historia de las religiones. Es el Cántico de las Criaturas, escrito por el santo en 1225, un año antes de su muerte, y representa de manera admirable su testamento espiritual. El ambiente en el que Francisco y sus discípulos vivieron y actuaron, Asís y Umbría, es un lugar bellísimo y dulce, situado en el corazón de Italia, el escenario ideal para representar nuestra historia, la de un pequeño gran hombre que supo elevar su voz sencilla y humilde a mensaje eterno y universal. Asís es hoy una pequeña ciudad situada en las laderas del monte Subasio. El lugar mismo parece haber estado predestinado a la fama que ha alcanzado a lo largo de los siglos. El paisaje es bellísimo y sereno, la historia es rica e importante, las obras de arte de un sublime esplendor. Sin embargo, la historia de la ciudad no recuerda siempre periodos serenos. Según la leyenda, fue fundada mucho antes que Roma por el príncipe troyano Asio. Más tarde perteneció a los umbros y luego a los etruscos, quienes mantuvieron prolongados combates por el dominio del lugar. El incremento de la potencia romana obligó a los dos pueblos a unirse contra el nuevo invasor, pero fue en vano. De hecho, con la batalla de Sentino, en el año 295 a.C., la superior cultura romana acabó entrando triunfalmente en Assisium, haciendo la ciudad más espléndida y fuerte, y enriqueciéndola con bellísimos monumentos como el templo de Minerva, cuyo pronaos se puede admirar todavía en la plaza del ayuntamiento, junto al palacio del capitán del pueblo. Pero una dominación nueva y más fuerte, basada en los principios y no en la espada, avanzaba irrefrenablemente: el cristianismo. La nueva doctrina se difundió a partir del siglo III. Fue feroz y largamente combatida, y también Asís tuvo sus primeros mártires, Victorino, Sabino y Rufino, al último de los cuales, como veremos, está dedicada la espléndida catedral. Con la caída del Imperio Romano, la nueva doctrina se consolidó firmemente, como atestiguan las numerosas iglesias que a lo largo de los siglos han ido embelleciendo la ciudad. La iglesia abadía de San Pedro, cuya fachada románica presenta rasgos de la influencia gótica. La iglesia nueva, de estilo barroco, ubicada junto a la casa de los padres de Francisco. La iglesia de Santa María la Mayor, que fue la primera catedral de Asís, construida sobre las ruinas de una antigua iglesia paleocristiana.
Sin embargo, pasará todavía mucho tiempo antes de que la ciudad alcance finalmente la paz. Con la Edad Media llegarán otros siglos oscuros de dominación y saqueos, y otras batallas ensangrentarán sus calles. Los ostrogodos de Totila, los bizantinos de Narsés, los longobardos de Alboino e incluso los francos de Carlomagno. El alba de la Edad Comunal vio el resurgimiento de la ciudad. Estamos rondando el año 1000 y Asís, antes Gibelina y luego Güelfa y Papal, combate con la cercana Perugia feroces batallas en las que participará incluso nuestro Francisco. Testigo de la época es la poderosa Roca Mayor, una verdadera ciudadela fortificada que se remonta a la época longobarda y representa un significativo ejemplo de arquitectura medieval. Francisco nació en Asís hacia el año 1182. Nació en un mísero establo, el actual oratorio de San Francisco Pequeñito, igual que quien inspirará en nuestro santo toda una vida de sufrimiento y humildad, Jesús. Su padre, Pedro Bernardone, era un rico mercader de telas, exponente de aquella naciente burguesía, gracias a la cual iban a firmarse las libertades comunales. Su casa estaba en el centro de la ciudad, muy cerca de la actual plaza del ayuntamiento. Al muchacho le fue impartida la educación de los jóvenes ricos de su tiempo. Aprendió latín y a hacer cuentas, y a un adolescente su padre lo introdujo con óptimos resultados en la actividad familiar. Por otro lado, el joven Francisco tenía todo lo que podía desear el príncipe de las brigadas juveniles de la ciudad. Era rico, bello, dotado de viva inteligencia y de un ánimo gentil y generoso. Era el primero en los banquetes, en los certámenes de poesía e incluso en el arte de las armas, pero siempre demostrando ánimo gentil y gran respeto por el prójimo. Además, el maravilloso ambiente en el que vivía estimulaba su amor por la naturaleza, aquella naturaleza que iba a ocupar el centro de su mundo místico, que le iba a recordar continuamente, en cada ser vivo, la presencia extraordinaria de Dios. La historia se mezcla luego con la leyenda. La primera premonición del futuro del santo la encontramos representada en una de las escenas de los frescos de Giotto. Un hombre sencillo reconoce en el joven Francisco a un futuro santo y en señal de veneración extiende un manto a sus pies. Gesto que el joven repetirá poco después cuando, encontrando a un caballero de noble linaje, pero pobre, no dudará en despojarse de sus vestidos para cubrirlo. Pero en él ya iba enraizándose el ansia de una vida diferente, preanunciada por señales cada vez más evidentes. Largas enfermedades que interrumpían su deseo de glorias guerreras, sueños premonitorios hasta llegar al mágico momento de San Damián. Estamos en 1206. Tras el enésimo sueño premonitorio, Francisco se retira en soledad para rezar en este lugar. En aquel entonces era solo una capilla semiderruida en las afueras de la ciudad, y oye una voz salir de los labios de un crucifijo, una voz que cambiará su destino. Francisco, repara mi casa que, como ves, está en ruinas. Es el momento mágico de la conversión. Las ansias, tormentos y dudas desaparecen del ánimo del joven, que, con un ardor nuevo, se vuelca en la reconstrucción de la capillita en ruinas, preludio de la restauración moral que la Iglesia esperaba y que Cristo le había expresado con aquel simbólico mensaje. Con la previsible desesperación de sus progenitores, el muchacho se despoja ante su padre y el obispo de sus vestidos, renunciando de esta dramática forma a todo bien terrenal, y cubierto solo con un mísero vestido de lana de oveja, inicia su gran obra de predicación. He aquí a nuestro Francisco en la imagen más realista que nos ha sido transmitida, la que realizó Cimabue en su célebre fresco La Majestad. Tiene 25 años,
Ha renunciado a una vida cómoda y aparentemente feliz. Ha decidido vivir en la pobreza más absoluta y, sin embargo, su expresión transmite una maravillosa serenidad. Naturalmente serán momentos difíciles para él, pero no estará solo durante mucho tiempo. Pronto llegarán sus discípulos, un pequeño grupo de amigos y hermanos que aceptará compartir con él los únicos bienes con los que se han quedado, la fe y el amor. La primera morada de nuestra pequeña comunidad fue el lugar ocupado hoy por el majestuoso santuario de Ribotorto, una localidad a los pies de Asís que toma el nombre de un sinuoso arroyo que se desliza muy cerca. Hoy el santuario, preciada meta de oración, está asediado por los peregrinos, pero en el pasado debía constituir el lugar ideal para una comunidad de frailecillos que habían hecho de la pobreza, la humildad y la oración su razón de vida. Aquí Francisco se retiró con sus primeros amigos, permaneciendo entre 1209 y 1210 en un ambiente mísero y fascinante, aún hoy llamado Tugurio y conservado como monumento nacional en el interior de la iglesia que lo cubrió a finales del siglo XVI. Aquí fue escrita la primera regla, aprobada oralmente por el Papa Inocencio III en 1209, en el curso de un célebre viaje de los frailecillos a Roma. Este acontecimiento es recordado en otro admirable fresco de Giotto. El Papa y los prelados dominan desde lo alto a los frailes arrodillados y penitentes, y parecen deslumbrarlos por la suntuosidad de sus gestos y vestimentas, pero las miradas denotan incredulidad y admiración por la humildad y la grandeza moral que irradian del rostro del santo. La aprobación papal de la regla proporcionó nuevo vigor al movimiento, cuya fama fue creciendo rápidamente, mientras se realizaban los primeros milagros. Admiramos algunos de ellos en los frescos del siglo realizado por Giotto en la Basílica Superior, como el Milagro del Manantial, obra admirable por la composición de los espacios. El sediento bebe ávidamente el agua que el santo ha hecho brotar. Dos frailes y un borriquito cansado asisten incrédulos al evento. El éxtasis del santo, que da las gracias al Señor, dirige nuestra mirada hacia el alto peñasco que a su vez parece llevar directamente hasta el cielo. En la escena de la expulsión de los demonios de Arezzo asistimos con particular evidencia a la revolución que Giotto realizó en el paisaje. El santo, arrodillado, ordena a Fray Silvestre que expulse a los demonios de la ciudad. Bellísima la geometría polícroma de las murallas y de las casas de Arezzo, pintados con encendidos detalles cromáticos que acentúan la tridimensionalidad de la escena. La siguiente pintura recuerda el viaje a Egipto, realizado en el año 1219 para predicar el Evangelio. Arrestado por el sultán, el santo reta a sus sacerdotes a entrar en el fuego con él para demostrar cuál es la verdadera fe. Bellísimos los rostros de los infieles que, como de costumbre, denotan todo el significado de la escena. En el sermón ante el Papa Honorio III es bellísima la imagen del Papa que, con una desacostumbrada y expresiva actitud, escucha atentamente el discurso del humilde fraile. Y al final, la escena más célebre, el sermón a los pájaros, donde la total serenidad del paisaje nos recuerda el amor sin medidas que Francisco sintió por la naturaleza y por todas las criaturas vivientes, vistas siempre como representación continua de la presencia de Dios. Este irresistible amor por la naturaleza indujo a Francisco a buscar rincones solitarios donde vivir momentos de intensa vida ascética. Uno de los más célebres, donado al santo por los frailes benedictinos,
es el eremitorio de las Cárceles, un antiguo oratorio aislado en una maravillosa posición sobre el monte Subasio, donde iba frecuentemente para acrecentar su formación espiritual. Hoy la visita al eremitorio permite penetrar en profundidad en el espíritu franciscano. Aquí todo emana paz y misticismo. El pequeño coro donde se elevaban himnos al Señor. Las míseras celdas para las pocas horas de descanso. El refectorio común, tal como era hace 800 años. Y para acabar, el célebre carrasco secular donde el santo predicaba dichoso a los pajaritos. Otra estatua, sumergida en un bellísimo paisaje, nos acompaña fuera de Asís, al otro lugar predilecto del santo. Estamos sobre el monte de la Verna, donde Francisco solía ir entre una peregrinación y otra para meditar y orar en soledad. Hoy en día ese lugar se ha transformado en un rico santuario frecuentado por peregrinos atraídos por el recuerdo y la fama del mensaje franciscano. Pero tantos rincones siguen siendo como en aquel entonces, testigos evidentes de un pasado místico y fascinante. He aquí el mísero lecho esculpido en la piedra donde el santo descansaba, las callecitas por donde paseaba, el precipicio por donde hizo precipitar al demonio que lo había desafiado. Y fue exactamente con motivo de una de estas visitas, en 1224, 2 años antes de su muerte, que el santo obtuvo finalmente el premio divino que tanto había anhelado, la impresión de los estigmas. Otro personaje aparece de forma obligada en la vida de San Francisco, Clara. Era una joven de una óptima familia de Asís, de una cultura de las que las mujeres de su tiempo estaban excluidas. Leía y escribía en latín y había recibido de su madre, Hortolana, una profunda educación religiosa. El encuentro con Francisco, a quien oyó predicar en la iglesia de San Jorge durante la Cuaresma de 1212, hizo nacer definitivamente en ella la decisión de dedicarse a la vida monástica.
Aquí la vemos representada en una estupenda pintura que describe su vida y que se conserva en la basílica a ella dedicada en Asís. Clara, con solo 17 años, rechazó casarse con un noble pretendiente, escapó de casa y, acompañada por su nodriza, se dirigió a la Porciúncula, la capillita donde los frailes se retiraban a rezar. Francisco la acogió y, según dice la tradición, le cortó los largos cabellos y la vistió, en lugar de con ricos vestidos, con una tosca túnica sujetada a la cintura por un cordón. Después la muchacha formuló los votos de pobreza, castidad y obediencia, y reconoció a Francisco como su superior. En el interior del convento de San Damián aún hoy parece aletear la silenciosa vida de las monjas. El bellísimo claustro donde paseaban en silencio. El refectorio con las mismas mesas gastadas de entonces, donde un jarrón con flores recuerda el lugar ocupado por la santa. La capilla con el crucifijo que había hablado a Francisco tantos años antes. El oratorio y el coro donde las monjas rezaban en común, elevando cantos al Señor. Otra pequeña capilla. Y, para terminar, el austero dormitorio donde la santa, extenuada por las privaciones de una vida de penitencia, murió el 11 de agosto de 1253. Fue canonizada por el Papa Alejandro IV en 1255 y 2 años después iniciaron las obras para la construcción de una gran basílica dedicada a ella, donde en 1260 fueron trasladados sus restos. La Basílica de Santa Clara es una de las iglesias más importantes de la ciudad. Artísticamente es de estilo gótico y su construcción imita la Basílica Superior de San Francisco. La vida de Francisco se había consumido muchos años antes. Exhausto también él por las privaciones, las penitencias, las continuas peregrinaciones, además de por los estigmas, el santo se retiraba, siempre con mayor frecuencia, en la mísera y tranquila iglesia de la Porciúncula, que, con el tiempo, se transformó en lugar de culto de la pequeña orden. A partir del año 1500, la capilla fue transformada en una iglesia monumental, Santa María de los Ángeles,
En tiempos de Francisco la iglesia estaba rodeada por una porción de bosque y por la paz y la calma que inspiraba fue amada de modo total por el santo. Aquí, escuchando el Evangelio en 1208, comprendió con mayor claridad su vocación. Aquí Clara recibió los hábitos religiosos de la penitencia. También en sus alrededores, en una visión, Francisco obtuvo del mismo Jesús la indulgencia plenaria del perdón de Asís para quienes, confesados y comulgados, hubieran visitado la iglesia. También fue aquí donde el santo estableció las reglas de su orden, tratando de mantenerla unida basándose en los principios fundamentales del amor, la pobreza, la obediencia y la castidad, que desde su creación habían sido sus ejes. Y fue aquí, la noche del 3 de octubre de 1226, donde el santo expiró cantando un himno a la hermana muerte, tras haber pedido que lo acostaran sobre la tierra desnuda y tras recomendar a sus discípulos que jamás abandonaran aquel lugar, considerado el corazón y la vida de su mensaje. La fama de Francisco y de su orden, que estando todavía él en vida ya se había difundido por toda Europa, se expandió por el mundo inmediatamente después de su muerte. El Papa Gregorio IX lo canonizó en la misma Asís en 1228. Francisco había muerto solo 2 años antes. En esa ocasión, el Papa consagró también el altar de la Catedral de San Rufino, cuya construcción había sido iniciada casi un siglo antes y que así se convirtió en la Catedral de Asís. La iglesia es bellísima, de estilo románico umbro, aunque los retrasos en las obras, que pasaron por muchas manos diferentes, la hacen parecer estéticamente poco homogénea. Sin embargo, la fachada es muy interesante, con los soberbios leones estilóforos de guardia en el portal, que simbolizan a Cristo en el acto de abolir el sacrificio pagano, espantoso y humano, y el sacrificio hebreo, representado por el chivo expiatorio. Muy bonito es también el rosetón y la luneta del portal central que representa a Cristo en el trono, entre el sol y la luna, símbolo de Cristo Rey y sumo sacerdote, luz en las tinieblas. Inmediatamente después de la muerte del santo, sus más estrechos discípulos quisieron erigir un monumento que acogiera de forma adecuada sus sagrados restos. Fue probablemente Fray Elías de Cortona, ministro general de la orden, quien inició la construcción de una monumental basílica en un lugar llamado Colina del Infierno, porque allí eran ajusticiados los condenados a muerte. Ese nombre fue transformado en Colina del Paraíso por el hecho de pasar a albergar los restos del santo. El conjunto arquitectónico de la basílica comprende 2 iglesias sobrepuestas, de las cuales la inferior fue considerada inicialmente la cripta de la superior, más amplia y por esto concebida como un lugar más recogido y sobrio, adecuada para recibir los restos de Francisco. La participación popular en esa empresa, que prometía ser titánica, fue enorme. El terreno fue donado por ricos ciudadanos y la mano de obra tan intensa que la iglesia inferior pudo acoger los restos de San Francisco a tan solo 2 años del inicio de su construcción. A la iglesia inferior se entra por un solemne portal gótico, dominado por el bellísimo campanario de estilo románico.
Al entrar en la iglesia nos recibe una imagen de San Francisco que parece invitar al visitante a admirar el ambiente. El edificio consta de una sola nave de estilo románico en forma de tau griega, que Francisco tanto amaba porque con su forma simboliza la cruz. En un primer momento lo que más conmoción provoca es la extraordinaria riqueza de decoraciones y frescos que cubren las paredes y los techos. Prácticamente no hay un solo centímetro cuadrado que no haya sido aprovechado para ilustrar centenares de escenas sagradas y de la vida del santo. Al fondo de la nave surge el altar mayor. Alzando la vista sobre el altar se aprecian 4 célebres pechinas, pinturas alegóricas ejecutadas en las esquinas de la bóveda. Vasari las atribuye a Giotto, pero la crítica moderna prefiere atribuirlas a un desconocido maestro de las pechinas. Mientras se procedía en la construcción, la gran atracción suscitada por el nombre de Francisco provocó inmediatamente la masiva llegada a Asís de los más grandes artistas de la época, que se disputaron la creación, en pocos años, de un conjunto de frescos y obras de arte como hay pocos en el mundo. El conjunto es de una riqueza visual espectacular, donde tantos artistas diferentes compusieron, milagrosamente, una obra de una armonía estilística y religiosa verdaderamente única. Por otro lado, todas las pinturas, como las que veremos en la Basílica Superior, están incluidas con destreza en las diferentes estructuras arquitectónicas, hasta el punto que hacen desaparecer las que están a la vista, englobándolas sabiamente en las escenas representadas. Son innumerables las obras de arte pintadas al fresco en las paredes de la basílica. Ya hemos admirado la majestad de Cimabue, situada en el transepto de la derecha, donde sobresalen los delicados y bellísimos rostros de la Virgen y de los ángeles, junto a la célebre imagen del fraile, que, según la tradición, es el más fiel retrato de San Francisco. También en el transepto de la derecha encontramos 2 célebres frescos de Giotto: la Natividad, una espléndida composición donde la escena es serena y feliz. Solo José, en un rincón, parece pensativo. El niño ha sido representado 2 veces sobre las rodillas de su madre y debajo con otras 2 mujeres que se aprestan a darle un baño. Demuestra gran minuciosidad el grupo de ángeles representados en diversas actitudes. Unos cantan al Señor, otros hablan con los pastores, otros adoran al niño y a la Virgen. Igualmente célebre es la fuga a Egipto, escena lírica, narrativa, con personajes reducidos a lo esencial y muchos detalles que dan vida a toda la representación. Como siempre en la obra de Giotto, el paisaje es parte integrante de la narración. Los montes parecen inclinarse hacia el grupito de santos y hasta los árboles se encorvan ante la majestad de Jesús. Detrás, una de las 2 figuras empuja al burro como queriendo apurar el paso, mientras uno de los 2 ángeles que acompañan la marcha se gira hacia atrás como temiendo la llegada de Herodes. Una escena de extraordinario dramatismo es la matanza de los inocentes, en la que cada personaje participa de manera diferente en el trágico acontecimiento. Las madres, destrozadas por el terror y la desesperación. Los soldados, obligados a cumplir contra su voluntad un horrendo crimen. El terrorífico montón de cuerpecitos destrozados.
Una célebre obra maestra de Pietro Lorenzetti es La Virgen de los Ocasos, con la figura de la Virgen junto a las de San Francisco y San Juan Evangelista. La frescura de los rostros, la delicadeza de las líneas, la gracia de los colores en relieve sobre el fondo dorado, hacen de esta obra una de las pinturas más famosas y conmovedoras de la pintura italiana y una de las más sugestivas de toda la basílica. Muchas son las teorías para explicar el célebre y curioso gesto de la mano de la Virgen. La más conocida sostiene que, al preguntar el niño a su madre quién lo ha amado más, la Virgen indica con el dedo de la mano a San Francisco. El transepto de la izquierda está dominado por una escena inolvidable de Lorenzetti, la Crucifixión, obra viva y palpitante. El cielo azul oscuro sirve de fondo a la tragedia. Millares de ángeles vuelan enloquecidos, afligidos por un dolor inenarrable. La mirada está centrada sobre el cuerpo de Cristo, a los lados del cual, por vez primera en Occidente, aparecen los dos ladrones. Notable conmoción, finalmente, provoca uno de los primeros frescos de la basílica, el Sermón a los pájaros, delicada y sencilla obra de un desconocido maestro de San Francisco. Salimos de la basílica inferior a través de un bellísimo claustro renacentista debido al mecenazgo del Papa franciscano Sixto IV, quien lo mandó construir en la segunda mitad del 400. No es el único de la basílica. Otro claustro, destinado en el pasado a cementerio de los frailes, es lugar de serenidad y paz, junto a un bellísimo jardín dominado por el volumen de la basílica, que se asoma al campo umbro. El conjunto de las basílicas de Asís se incrementará con el pasar del tiempo gracias al Sagrado Convento, un edificio monumental erigido a lo largo de varios siglos que representa la continuación natural de la imagen de las dos iglesias hacia la llanura. Al mismo tiempo, con su imponente estructura, constituye una simbólica fortaleza erigida para la protección de los restos del santo y de sus ideas. La Basílica Superior, construida a lo largo de casi 30 años, fue consagrada por Inocencio IV en 1253. Es un espléndido monumento de estilo gótico destinado a transformarse, con el paso de los siglos, en uno de los centros del catolicismo mundial, además de en un extraordinario museo de obras de arte. Pocos lugares, creemos, poseen la fascinación, la belleza y la mística perfección del interior de la Basílica Superior de Asís. La imagen que recibe al visitante produce de inmediato una profunda emoción. El interior está constituido por una única e inmensa nave, cuyo deslumbrante esplendor contrasta completamente con la penumbra de la iglesia inferior. La mirada topa por doquier con imágenes, figuras, colores esplendorosos que cubren las paredes, la bóveda, cada rincón de las estructuras arquitectónicas. Las columnas, los arcos, las bóvedas por aristas pierden su fría función de sostén estático para entrar literalmente en la narración visual. Aquí trabajaron los más grandes artistas del siglo XIII y en estas paredes está representada la obra que constituye la más grande mutación que la pintura occidental haya sufrido.
la aportada por Giotto. El gran pintor toscano tenía solo 30 años cuando trabajó, desde 1297 hasta 1299, en los 28 cuadros que componen el ciclo de la vida de San Francisco. Giotto realizó una verdadera revolución respecto a la vieja tradición pictórica nacida en torno al siglo IV después de Cristo y casi inalterada hasta el siglo XIII. Esta tradición estaba ligada a esquemas figurativos preestablecidos y repetitivos, donde prevalecía la figura humana, casi siempre separada del ambiente circunstante y representada en un esquema bidimensional plano. Giotto, por el contrario, vuelve la imagen plástica y las figuras humanas, vivas y pasionales, que muestran gestos naturales y siempre indicativos de la emoción de los personajes. Además, representa el paisaje de forma real y tridimensional, rodeando a los protagonistas de arquitecturas suntuosas que parecen salirse del cuadro. El resultado final es sorprendente. Ya no se admiran las sencillas imágenes pintadas al fresco, sino un panorama inmenso y vivo que anula literalmente las dimensiones reales de la iglesia, introduciéndonos, con un mágico salto temporal, en la vida y en los ambientes vividos por el gran santo. Todo en un clima de misticismo dulce e invitante. Al fondo, maravillosas vidrieras colorean de miles reflejos la luz que penetra en el interior. Construidas a mediados del siglo XIII por artistas alemanes, franceses e italianos, las 28 ventanas originales, además de ser las más antiguas de Italia, constituyen un conjunto absolutamente único por la riqueza de los temas representados, por los colores utilizados, por lo refinado de las técnicas de construcción. Detrás del altar, en el brazo izquierdo del transepto, descubrimos la Crucifixión de Cimabue, seguramente una de las obras más célebres de la historia del arte mundial. La alteración con el tiempo del blanco de plata usado por el pintor, debida a la humedad, ha transformado esta pintura en un gigantesco negativo pictórico, aunque no le ha quitado su potente fuerza expresiva. Pero volvamos a la mayor atracción de la basílica, el mastodóntico ciclo de los frescos de Giotto que cubren los dos lados de la nave. El ciclo de frescos está inspirado en la leyenda mayor de San Buenaventura, escrita según todo lo transmitido por el más fidedigno biógrafo de San Francisco, San Tomás de Celano. Este había narrado su vida basándose en la vivísima tradición oral del pueblo de Asís y en los relatos de los hermanos que lo habían conocido. El ciclo sigue prácticamente toda la vida del santo e inicia a la derecha del altar, dando la espalda a la entrada. Ya en el sueño de las armas, la arquitectura del palacio, que representa el sueño del santo, parece querer expulsarlo de la pared en una prepotente búsqueda de espesor. El juego de inserción escenográfica continúa en el sueño de Inocencio III. También aquí es potente y detallada la estructura arquitectónica del suntuoso aposento papal y de la misma basílica que el santo sostiene, obvio símbolo relacionado con la reconstrucción de la iglesia en crisis. En la visión del carro de fuego, la figura del fraile adormecido con la cabeza apoyada en las manos es una idea de gran belleza y dulzura, mientras que resulta especialmente real la expresión y la articulación de la mano del fraile en el centro de la pintura.
También en la visión de los tronos celestiales sobresalen las perspectivas geométricas de las sillas que salen literalmente del dibujo con fuerza incisiva. En el éxtasis de San Francisco, en cambio, lo que más emociona es el efecto fosforescente de la nube que sostiene al santo, mientras que en la institución del pesebre de Grecho, el pintor nos introduce directamente en el interior de una iglesia, de la cual no vemos las paredes, sino solamente parte del mobiliario. También aquí la búsqueda de la tridimensionalidad es evidente en la imagen del atril y del crucifijo en lo alto, que no es una imagen sagrada, sino un objeto del que se ve solo la parte posterior. En la muerte del señor de Celano, una vez más es un objeto lo que más nos emociona, casi más que las figuras: la mesa puesta, cubierta por un mantel inmaculado, cuyos extremos caen colgando a los 4 lados, mostrando las 2 bandas bordadas con el punto de Asís, usado en la ciudad aún hoy en día, con un extraordinario efecto óptico de relieve. Es tal vez en la aparición de Gregorio IX donde aparece la indicación espacial más bonita y sofisticada de todo el ciclo: la preciosa tela suspendida sobre la cama del Papa, que, aun siendo volante y estando sostenida por unos tirantes, sin embargo muestra claramente un peso liviano. Resulta asimismo espectacular el llanto de las clarisas, que forma parte de los últimos frescos en los que, parece ser, Giotto no participó completamente, dejando amplio espacio a sus discípulos. El cuerpo de San Francisco fue sepultado bajo el altar mayor de la Basílica Inferior el 25 de mayo de 1230. Desde entonces, millones de peregrinos le han rendido homenaje en ese maravilloso lugar que es su ciudad y la estupenda iglesia donde descansa. En aquel lugar en el que, quien quiera, siempre podrá escuchar las sencillas e inmensas palabras con las cuales el más grande poeta del espíritu de todos los tiempos grita aún hoy al mundo su eterno mensaje de amor.